quiero invitarle a que oremos y a que podamos ir a la palabra del Señor esta mañana. Amén. Soberano Dios, te damos gracias por dar la oportunidad, Dios, de reunirnos este día. Podemos, Señor, seguir adorándote. Esta mañana podemos seguir, Padre Celestial, glorificando tu nombre. Y en esta oportunidad queremos hacerlo, Señor, a través de tu palabra. Te quiero pedir, Padre, en este día que tú te glorifiques, que te manifiestes sobre todos los que estamos en este lugar. Y ayúdanos, Espíritu de Dios, a poder recibir tu palabra de acuerdo a lo que tú, Señor, tienes preparado para nosotros el día de hoy. Te quiero pedir, Señor, que sin ningún, Padre Celestial, repercusión, Señor, sin ningún obstáculo, Padre Celestial, envíes tu palabra para que nuestra vida sea transformada, sea, Señor amado, creciendo, sea para ti. Colocamos este momento en tus manos, esta mañana, este día, y colocamos, Padre Celestial, la vida de cada uno de los hermanos y de las familias que nos acompañan en este hermoso tiempo, Señor. Padre, que tú nos hables y que tú seas, Señor, glorificando tu nombre. Ayúdanos a que podamos, Señor, entender lo que quieres decirnos el día de hoy. En el nombre de Jesús, amén y amén. Cesó la horrible noche. Cesó la horrible noche es la frase con la que comienza una de las estrofas de una canción muy conocida. ¿Sabe cuál? Ese es el himno nacional colombiano, para los que no cantan. Cesó la horrible noche es la forma como comienza la frase de una de las estrofas, si no estoy mal es la primera estrofa del himno nacional de Colombia, y también dice así: la libertad sublime, ¿no?, derrama las auroras de su invencible luz. La humanidad entera que entre cadenas gime, comprende las palabras y dice: del que murió, ¿dónde? Cesó la ¿qué? La horrible noche. Y esta frase de nuestro himno nacional nos recuerda una realidad, que todos hemos tenido noches difíciles. ¿Cierto que sí? Noches duras, noches horribles, oscuras, podríamos decirlo. ¿Recuerda alguna noche en que usted diga: uy, yo pasé una noche terrible? ¿Sí? ¿Alguien aquí lo recuerda? ¿O no? Yo recuerdo hace muchos años atrás, vivía en el campo, y una noche como a la 1 de la mañana me despierta una fiebre, pero una cosa de locos. Y estaba que caía un aguacero, me acuerdo como si fuera ayer, y tronaba, y yo fui allá donde mi mamá y le golpeé: mamá, estoy enfermo. Y mamá se me puso papa, porque no sé si usted sabía que la papa baja la fiebre. Yo no sé si usted sabía esa mañana. Entonces me puso papa por todo, así por la frente, en los pies me puso pañitos de agua. No, eso que no me hizo esa noche. Y pasé una noche terrible, y tenía yo como unos 13 años. Imagínense hace cuánto. Hace tiempo. Y hermano, recuerdo que esa fue para mí una noche terrible. También otra noche terrible que recuerdo fue 3 de la mañana, estando en la casa de Fernando Rojas, un amigo. Nos llaman para darnos la terrible noticia de la muerte de un líder de la iglesia, Mauricio Carvajal. Toda la noche él se accidenta como a las 6 de la tarde en una moto. Yo les he contado a algunos hermanos aquí. Y toda esa noche nos la pasamos orando, clamando a Dios, haciendo vigilia por la vida de él, por la salud de él allá en La Vega. Y a las 3 de la mañana nos llaman para darnos la noticia de que murió, de que había fallecido. Noches terribles. ¿Usted recuerda alguna? ¿Sí o no? De su vida, una noche que usted diga: uy, no, qué noche tan terrible. La noche o la oscuridad es siempre asociada la mayoría de veces con cosas duras, ¿no? Particularmente los chinos se enferman de noche. ¿Sí se dan cuenta que las enferman? Las tormentas más difíciles, ¿cuándo pasan? De noche. ¿Sí o no? ¿Qué produce más miedo, el día o la noche? La noche. Hay alguna aquí que dice: a mí la oscuridad me... Sí, que usted llega y apaga la luz y sale corriendo, porque cree que lo van a comer. Sí. La noche tiene su cosa, ¿no? Tiene su tinte. Yo recuerdo que cuando yo vivía en el campo, yo vivía hace 18 años en el campo, y en el campo, oiga, sí que en la noche se escuchan ruidos que en el día no. No sé si usted ha sido consciente de eso. Y uno, ay,
Tremendo. Yo recuerdo también, recién nos pasamos a vivir en la finca donde nos empezamos a vivir desde que yo tenía más o menos unos 5 años. Y yo recuerdo que para mí mi hermana fue una odisea, porque nosotros vivíamos siempre en aglomeración con la familia. Entonces después fuimos a una finca y nosotros escuchábamos ruidos en las noches. Y en esas fincas que el baño queda fuera de la casa, no sé si ustedes... ¿Sí? Sí, peor. Y a uno le daban ganas de ir al baño por ahí a las 7 de la noche. Las cosas terribles que pasan en la noche. ¿Por qué le hablo de esto, hermano? Porque en la palabra del Señor hay un hombre que vivió una noche muy oscura. Una noche dura, terrible, algo complicada. Y la Biblia se atreve a decir de esta situación o de esta circunstancia que este varón, la noche que vive es la noche más oscura que las demás. Es una noche diferente, una noche de miedo, una noche donde la palabra dice que él tuvo miedo, una noche donde él a su alrededor pasaron acontecimientos tremendos. Y quisiera invitarle a que pudiéramos leer cierta partecita de esa historia. Génesis, capítulo 15, versículo 12. Génesis, capítulo 15, versículo 12. Y entonces, parte de la historia de este hombre llamado Abraham, es el que vamos a hablar el día de hoy, dice la palabra del Señor así: mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y he aquí que, léalo conmigo, el temor de una grande oscuridad cayó ¿sobre quién? Sobre él. No leeremos toda la historia porque es un poco larga, es todo el capítulo 15, pero quiero contarle acerca de este versículo que rodea unas circunstancias muy tremendas en la vida de Abraham, o por lo menos para este episodio. Pasó una noche, como lo acabamos de leer, una noche de sueño, pero también una noche donde vino una oscuridad, valga la redundancia, más oscura que las demás noches, y dice el texto que vino un gran temor sobre él. Y hay acontecimientos que están rodeando esta noche oscura para Abraham y la razón por la cual la está viviendo y la está pasando. Uno de ellos es vivir como extranjero entre naciones paganas, entre naciones que no temen a Dios, que conocen a Dios, que saben quién es Él. Entonces todos los terminamos en Eos. ¿Se acuerda usted? ¿Ha leído? El cananeo, el fereceo, el jebuseo, todos ellos. Vivir en una nación, en una situación donde está rodeado de todo el mundo, no adora a Dios. La mayoría adoran a otros dioses, hay mucha idolatría y sobre todo pecado. Para este tiempo están las famosas naciones Sodoma y Gomorra. No sé si usted las ha escuchado en alguna oportunidad de la vida. Y que la Biblia nos enseña de que estas naciones eran supremamente pecaminosas. Entonces, primer acontecimiento de esta noche oscura, está rodeado de gente mala, de naciones perversas. Abraham estaba grandecito con su familia, ya más o menos su tribu o su gente ocupaba más o menos entre 250 a 300 miembros. Es una nación ya grandecita, Abraham para este entonces, pero hay ciudades más grandes y perversas a su alrededor. Segundo acontecimiento que rodea esta noche oscura, le estoy contando varias cosas. Pues en el capítulo 14, si en alguna oportunidad lo lees, vas a notar que Abraham se metió en un aprieto impresionante y por eso está pasando por esta noche oscura. Lamentablemente, 5 reyes pelean contra 4, él no tiene nada que ver ahí, pero en esos 4 reyes que pelean contra los 5, esclavizan a un poco de gente de Sodoma y Gomorra. Lamentablemente en Sodoma y Gomorra está viviendo su sobrino Lot. ¿Se acuerdan de Lot, el sobrino con el que salió? Entonces él se entera, alguien escapa, viene y le cuenta: mira, capturaron a tu sobrino que está viviendo en Sodoma. Lo capturaron. Y Abraham, su corazón, la sangre llama, dicen por ahí, ¿no? Se va, se arma con sus hombres de su tribu, va, pelea contra la nación que lo tiene secuestrado, que lo tiene esclavizado, lo rescata y lo trae. ¿A quién se echó enemigo ahora? A esa nación y a las otras naciones que estaban alrededor. Entonces, segundo acontecimiento duro que está pasando ahora, no bastarle vivir entre naciones paganas, ahora la mayoría de las naciones son sus enemigos. Porque incluso trajo botín de guerra y le dio el 10% a Melquisedec. No sé si usted sabía eso. Es esta situación. Y tercera situación que está pasando Abraham para esta noche oscura, interna.
esta situación es interna, como muchas de las de nosotros. A él le martillaba su corazón y lloraba por no tener primogénito, por no tener un hijo. Por no tener hijo. Entonces hay tres situaciones que está pasando este señor Abraham, que lo tienen un poquito muy triste. Y entonces dice el versículo 2 del capítulo 15, y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Palabras de un hombre que se siente un poco incómodo, insatisfecho, que no tiene hijo, que le pide al Señor, si quieres desconectarlo porque si no, no se hace aquí ruido, que le pide al Señor un hijo mayor y que no lo tiene. Y entonces está pasando tres situaciones tremendas, dos externas, una interna. Situaciones que podrían representar para nosotros hoy situaciones difíciles. Pero, ¿qué sucedió también en la noche más oscura de Abraham? Génesis capítulo 15, versículo 1. En la noche oscura de Abraham también sucedió esto aleatoriamente. Dice el pasaje: después de estas cosas, ¿qué vino? No sé si usted lo puede leer. ¿Qué vino, mi hermano? La palabra de Jehová a Abraham en visión. Dejémoslo hasta ahí, ahorita entraremos en el texto. Lo que quiero que usted entienda, mi hermano, es que así como estaba viviendo en la noche más oscura tres situaciones difíciles, dos externas, una interna, también esa noche que vino. Diga conmigo, una palabra de Dios. ¿Qué vino? Una palabra de Dios. Vino a Abraham una palabra de parte del Señor, y todo este capítulo 15, aleatoriamente a la noche oscura, vino la palabra de Dios sobre él. Es decir, que en el momento más complicado de la vida de Abraham, en la noche más oscura de Abraham, también hubo algo que vino de parte del Señor, y fue una palabra. Una palabra de parte de Dios para mitigar el dolor, para mitigar el temor, para mitigar estas tres situaciones que le acabo de contar que estaba pasando este Señor. Y esto es lo que todos en este lugar estamos necesitando en medio de nuestras noches más oscuras. Hermano, usted que vino aquí, le quiero decir lo siguiente: van a haber situaciones en la vida donde lo único que usted va a necesitar es solo una palabra de parte de Dios. Amén. No va a poder usted necesitar el consejo de absolutamente nadie más, porque no va a haber nadie más. Y en las noches más oscuras, en los momentos más difíciles de su vida, lo único en lo que usted se va a poder agarrar es que Dios le hable. Es que Dios a usted le dé una palabra. No va a haber otra cosa que le sirva. De esto se trata, mis queridos hermanos, el capítulo 15 y la situación de Abraham. La pregunta en esta mañana para nosotros hoy: ¿tú has visto la voz de Dios y la palabra de Dios realmente como el sustento, como la necesidad más grande en medio de tus necesidades? Evalúate esta mañana. ¿Sí ha sido una palabra que venga de parte de Dios en medio de una crisis bien grave, en medio de una crisis bien terrible? Yo recuerdo dos crisis terribles que tuve en mi vida, dos crisis en este momento muy fuertes, y mi mentor me enseñó: espere que Dios le hable y le dé una palabra. ¿Qué hice? Meterme 3 días de ayuno en una finca, esperando que Dios me dijera algo, porque ya no sabía qué hacer con mi vida en ese momento. Lo que yo le quiero decir a usted esta mañana es que cuando llega la noche oscura, cuando llega lo más terrible para su vida, mi hermano, no busque el gota a gota. Mi hermano, no busque ni siquiera el consejo ni el amor fraternal de su familia, porque muchas veces no va a estar. Y a veces en la noche más oscura uno tiene que darse cuenta que está solo. No sé si usted le ha pasado, lo ha vivido. Lo que quiero hacer énfasis con esto es que hoy, por favor, querida iglesia, dale relevancia a lo que dice Dios, a la voz de Dios, porque en la crisis más terrible de tu vida, solo una palabra de Dios, solo una palabra de Dios tendrá la capacidad de hacer algo y de cambiar la situación que estás pasando y que estás viviendo. En medio de la situación de Abraham, en medio de los 3 momentos difíciles, externos e internos, Abraham tenía miedo, tenía niños, tenía mujeres, podían venir a matarlo, a robarle todo. Además, la situación interna de no tener hijo primogénito, tiene que dejarle sus posesiones a otro. Situaciones difíciles, la noche más oscura para Abraham.
en esa noche solo vino una palabra de Dios. Hermano, yo creo que Dios te trajo esta mañana a este lugar porque te tiene que decir que lo que tú necesitas antes de tomar esa decisión que tienes que tomar, esa situación que estás pasando, por favor, cerciórate de que Dios te diga algo. Si yo le cuento el testimonio de esta iglesia se sembró porque Dios nos dijo. Nos movimos a este salón porque Dios nos dio una palabra. Y se las puedo citar en la Biblia. Y no es fácil escuchar a veces la voz de Dios. Pero le quiero decir a usted que vino esta mañana, en su noche, en su dificultad más grande, solo una palabra de Dios lo puede ayudar. Amén. Gloria a Dios. ¿Me está entendiendo usted esta mañana lo que le quiero decir? Amén. Esta es la única palabra que te va a servir y que te va a dar lo que tú necesitas y lo necesario en ese momento, especialmente de la noche oscura. Busca una palabra de Dios. Y estoy seguro que este mensaje y este servidor en esta mañana de parte de Dios para usted es quien va a iniciar a darle una palabra, porque esta es una palabra de Dios para usted. ¿Cuántos la reciben el día de hoy? Amén. Quiero compartirle un mensaje que he titulado En la noche más oscura. ¿Cómo se titula? Dígale que a su lado, ¿está preparado? Dígale que sí, dígale sí, ¿está preparado para este mensaje, para esta palabra? Dios quiere hablarnos el día de hoy. Me encanta ver cómo en la palabra del Señor y en esta situación de Abraham, la forma en que Dios se manifiesta no es como muchos quisiéramos y a veces muchos pedimos. En una situación difícil queremos un milagro, pero la forma de manifestarse de Dios para Abraham fue con una palabra antes del milagro. Es más, escuche esto y apréndalo. Los milagros son resultado de una buena palabra. Amén. Gloria a Dios. ¿Me entendió lo que dije? Amén. Los milagros son resultado de una buena palabra. Y en esta oportunidad la manifestación de Dios en la noche más oscura de la vida de Abraham fue manifestándose a través de una preciosa palabra que a continuación leeremos. Y esta palabra Abraham la creyó, bendijo su vida, lo sacó del tormento personal. De pronto no se solucionó la situación en el momento, pero por lo menos vino paz a su corazón. Vinieron muchas bendiciones después a la vida de Abraham y él logró sentir satisfacción, y todos sabemos que después pues el Abraham tuvo un hijo. ¿Cierto que sí? En ese orden de ideas, tú y yo necesitamos la manifestación de Dios a través de milagros, sí, pero antes de los milagros que Dios nos dé una. ¿Amén o no? Amén. Por cierto, ¿cuál es la promesa que rige su vida? ¿Sabía usted que Dios, cuando crea a los seres humanos, los ha creado así como con una etiqueta en el dedo? Y ahí viene una palabra. Esa palabra tú la tienes que descubrir en tu vida, porque esa palabra es la que le va a dar norte a tu vida. Es más, me atrevo a decirte de parte del Señor que cuando se cumple esa palabra, tú te mueres. O si no, pregúntele a Simeón en Lucas capítulo 2. El Espíritu Santo le había prometido ver al Hijo de Dios, al Salvador. Y dice él, cargando a Jesús en sus brazos: Señor, ya puedo morir en paz. ¿Has cumplido tu palabra? ¿Cuál es la palabra que usted, que es la promesa bíblica que lo marca usted? ¿Sabe? Le voy a compartir la mía. Isaías 41, 9 y 10. Esa palabra el Señor me la dio, recién inicié, estaba pasando una situación muy complicada, según las situaciones difíciles de mi vida. Y cada vez que me desanimo, cada vez que no quiero venir a la iglesia, porque a veces tengo que confesar que no quiero venir a la iglesia, me levanto por la mañana los domingos, despierto y no quiero venir a la iglesia y me acuerdo que soy el pastor, entonces me toca ir. Amén. Digo, entonces ¿quién predica? Me toca ir. Y cada vez que estoy pasando una crisis personal, los pastores también pasan crisis, claro, que son seres humanos como cualquier otro. Y cada vez que estoy pasando una crisis, Dios sabe que es así. Voy y abro la promesa. Isaías 41, 9 y 10. Porque te tomé de los confines de la tierra, y de tierras lejanas te llamé y te dije: mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra. Y esa palabra es una palabra que ni mi pastor, porque ore por mí, me puede animar. Solo esa palabra. La palabra que viene de parte de Dios. Hermano, usted necesita hoy la manifestación de una palabra. Y quiero retarle al inicio de este mensaje para decirle: hermano, ore a Dios para que esta semana Dios le dé una palabra. No, en serio. Ore a Dios, porque esa palabra que Dios le vaya a dar
es una palabra no de humanos, no de consejos, una palabra de promesas, una palabra verdadera que le va a animar. Pero especialmente en esta historia de Abraham, yo identifiqué algo interesante. Identifiqué razones por las cuales Dios le dio a Abraham una palabra y no le dio otra cosa. Porque Dios no le hace milagro, porque Dios no, Dios le dio una palabra. Y esas razones también son para nosotros hoy. Dios te quiere dar razones por las cuales tú lo que necesitas de Él es una palabra. ¿Estamos de acuerdo? Y quiero que veamos esas razones esta mañana. Razones por las que necesitamos una palabra de Dios en la noche más oscura. Primera razón, versículo 1. Después de estas cosas vino palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, ¿qué le dijo? No temas, Abraham. Yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Primera razón por la cual necesitamos una palabra de Dios. Porque nos anima. Esa es la primera razón. ¿Porque nos qué? Anima. Y la palabra de Dios es la única que te puede animar para romper ¿qué? Miedos, para romper dudas, para romper la inseguridad y el sentirse desprotegido, que es particularmente la situación de Abraham. Además, la palabra del Señor nos anima porque es las únicas palabras que yo he encontrado en el mundo que tienen el poder para consolar un corazón que está pasando una situación difícil. A veces uno busca a alguien que le diga algo, ¿cierto? Que le diga, y a veces uno le dice, bueno, oraremos por usted. Gracias, ¿no? La manera, por el consejo, por esto. Pero la palabra de Dios tiene el poder de consolar y de animar a aquel que está pasando por la noche más oscura. Además, la palabra del Señor tiene una característica muy linda, y es que llega a tiempo. La palabra de Dios nunca llega tarde ni tampoco temprano. Llega. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Llega en el momento que tú la que Necesitas. Eso es Dios. Además, la palabra de Dios es la única con el efecto de transformar y trastornar una vida. Amén. Gloria a Dios. Por eso nuestros jóvenes, nuestras familias, ¿con qué conocerán del Señor? Con una palabra, con su palabra. Y en el contexto, como ya lo expliqué, en el capítulo 14, se nos cuenta de Abraham defendiendo, rescatando a Lot, yéndose de héroe a rescatar a su sobrino Lot, porque unos reyes han conquistado la ciudad donde él vive y lamentablemente pues está pasando por la esclavitud, y Abraham lo rescata, echándose de enemigo a estos reyes y a esta situación. Lot siempre, escúcheme, trajo inconvenientes a Abraham. Y hay que decirlo. Desde el día en que fue llamado, Génesis capítulo 12, versículo 1, desde el día en que Dios llamó a Abraham de Ur de los Caldeos, le dijo, sálgase de su tierra y de su qué. Parentela. Y es que la promesa decía parentela, y Abraham, dándoselas de buena gente, se llevó a la parentela. ¿Se llevó a quién? A Lot, ¿cierto? Porque visita después de 3 días. Ya usted lo sabe, así sea el primo, así sea la familia. Es una verdad que hay que decirlo. Y entonces se llevó a Lot. ¿Y qué comenzó a traerle Lot a Abraham en el camino? Problemas. El primero de ellos, crecieron y se estaban agarrando los pastores entre ellos. Génesis 13. Agarrándose ahí. Abraham se da cuenta que tiene que deshacerse de Lot, dejarlo que se vaya, y lo deja que se vaya, y el señor Lot cogió lo mejor que había, la mejor tierra, Sodoma, para entonces. Alguna vez predicamos acerca de eso. Lot significa velo, no sé si usted sabía, y particularmente eso fue Lot para Abraham, un velo, alguien que no le dejaba avanzar, crecer, ver con claridad lo que Dios tenía para él. Y aquí vemos que habérselo traído a esta tierra, más problemas siguen. Viene y quiere rescatarlo porque el chino se ha metido en problemas. Siempre le trajo inconvenientes. Y escúchame, tú en tu vida debes identificar qué velos, qué situaciones no te dejan disfrutar al máximo la palabra que Dios te ha dado. Porque te voy a decir una verdad. Particularmente hay cosas en nosotros, sobre todo pecados y situaciones,
que no nos dejan disfrutar la palabra que Dios nos deja. Amén. Los lot, los velos, personas, cosas que te restan más que te sumen. ¿Me hago entender? ¿Sí me estoy haciendo entender o no me estoy haciendo entender? Amén. Por eso tienes que orar al Señor para dejarlas que sigan su rumbo natural. O si no, se van a convertir en un problema en el camino. La palabra de Dios para Abraham habla también de cómo se sentía Abraham en ese momento. ¿Qué le dice el Señor a Abraham? Yo soy tu escudo. Termino le dice diciendo no temas. Si le dice no temas es porque ¿cómo está Abraham? Temiendo. No sé si me hago entender. Si le dice yo soy tu escudo es porque ¿cómo se siente Abraham? Desprotegido. Y si le dice al final tu galardón será grande es porque Abraham no se siente bendecido por la situación. Por eso las palabras concretas. Por eso tú busca una palabra de parte de Dios, especialmente en la noche más oscura, porque Dios con su palabra atiende y atenderá verdaderamente cada una de tus necesidades, y la palabra del Señor dará en el punto que tú necesitas. Si tú estás lleno de miedo, Dios te dará una palabra para atacar eso. Dará en el punto, dará en el clavo. ¿Me estoy haciendo entender esta mañana? La palabra del Señor tiene, escúcheme, el poder de expulsar el miedo, la inseguridad y la maldición. La pregunta es, ¿hay alguien en esta mañana que cree lo que Dios le ha dicho? Porque es que esto sin fe es imposible. La palabra de Dios trae valentía, no temas. La palabra de Dios, además de esto, trae, según la palabra del Señor, protección. Yo soy tu escudo, ¿cierto que sí? Y además la palabra del Señor trae bendición. Da en el punto que tú necesitas. Además, en otras ocasiones, ya lo hemos experimentado. Abraham no es la primera vez que recibe una palabra de Dios, y seguramente tú hoy no es la primera vez que recibes una palabra de Dios. Pero Dios, de estas cosas, quiere sacar algo bueno, y por eso el versículo 1 dice, después de estas cosas, ¿de cuáles? De estas que sucedieron, que tienen así a Abraham atormentado, vino una palabra oportuna a Abraham, y Abraham necesitaba escuchar esta palabra. Una palabra de parte de Dios siempre será suficiente para transformar las cosas. Siempre podrá transformar las cosas que están a tu alrededor. Por eso, te atrevo a decirte de parte de Dios, si vienes orando porque Dios haga un milagro, cambia tu oración hoy. Dile, Señor, dame una palabra. No sé si me estoy haciendo entender. Y te aseguro que la palabra que Dios te dé tendrá el poder para cambiar las cosas a tu alrededor, como le está sucediendo a este señor Abraham. ¿Qué cosas? Las externas y las internas. Creamos en el poder sobrenatural de la palabra. Yo quiero invitarle en eso esta mañana y quiero hacer énfasis en esto. Hermano Gabino, haga por favor énfasis en creer en el poder sobrenatural de una palabra de Dios. Dios con su palabra, la palabra de Dios tiene un poder sobrenatural, tanto que con la palabra Él creó todas las cosas. Entonces usted lo sabía, Génesis. Y la palabra de Dios tiene poder sobrenatural. Yo creo que la iglesia de Cristo hoy en día le ha dado más relevancia a las cosas experimentales, a las sensaciones, que a la palabra. Yo siento que la persona le cree más al pastor que se mueve en milagros y prodigios que al pastor que cada 8 días les da su palabra. Cuando según la Biblia, la profecía más segura es que la palabra. Y con esto no estoy diciendo y estoy desmeritando los dones espirituales, importantísimos, deben respaldar nuestras predicaciones, pero la palabra de Dios es la palabra, y la palabra tiene poder sobrenatural. ¿Cuánto lo creen? Amén. ¿Estamos de acuerdo con eso? Dios le trajo a Abraham algo interesante con esta palabra. Le trajo una palabra tranquilizadora a su corazón.
¿Se imagina escuchar la voz de Dios y que te diga, no temas? ¿Cómo sonaría la voz de Dios? No temas, yo soy tu escudo. ¿Usted ha visto los truenos? Yo me imagino, yo quiero especular, ¿no? Yo creo que la voz de Dios suena como un trueno. Diciéndole estas palabras. Oiga, esas palabras van envueltas no solo de un sonido especial, sino de una profunda convicción a aquel que las escucha y a aquel que las cree. Estas tranquilizadoras palabras tenían el propósito de que la mente de Abraham quedara en paz conforme a lo que estaba pasando a su alrededor. Y te voy a decir una cosa, muy seguramente en algunas oportunidades cuando viene la palabra de Dios para ti, ella no te soluciona la situación del momento, pero por lo menos te trae paz, tranquilidad y soluciona las cosas internas de tu corazón. Amén. Y te voy a decir una cosa, a veces lo que tú necesitas es un cambio interno para que los cambios externos se den. ¿Estás entendiendo? Porque la Biblia nos enseña que en los pequeños ajustes hay grandes milagros. Y eso es importante entenderlo. La palabra de Dios es principalmente para afectarte a ti, antes de afectar tu situación difícil. ¿Usted me está escuchando? Porque ¿de qué le sirve al Señor darte una palabra o hacer un milagro a favor tuyo, solucionarte el chicharrón y que usted siga desobediente y que usted siga malcriado? ¿No le parece que la palabra de Dios tiene más bien el efecto de afectarte a ti para que tú cambies, para que tu corazón sea diferente y después de esa prueba seas alguien distinto? Hay propósitos más grandes que solucionando los chicharrones cuando viene una palabra de parte de Dios. Cuando viene una palabra de parte de Dios, no solo Dios nos quiere solucionar el chicharrón. Y creo que solucionar el problema es, por último, el objetivo de Dios. Dios tiene un objetivo más grande y es transformarte a ti. ¿Se imagina la forma en que está creciendo Abraham al escuchar esta palabra? Lo está animando y lo está transformando de una manera preciosa, su corazón y su vida. Lo externo cambia cuando nosotros creemos la palabra de Dios internamente. Y le quiero invitar, para pasar al segundo, a que tú como hijo de Dios crees espacios, crees momentos donde le permitas a Dios te dé una palabra. ¿Cómo así, pastor? Venga a los ayunos, venga a las vigilias, ore, lea la palabra, pase tiempo con el Señor. Aprovéchalos mientras tanto, cuando usted va así tiempos como muertos de la vida. Ejemplo, mientras usted va en el bus para su casa, tiempos como muertos. Yo me propuse ahora, a veces que andan ahí en el carrito, poner, ahora como tenemos la Biblia en audio, no sé si usted sabía esas maravillas de la tecnología. Entonces pongo ahí un libro de la Biblia, algún libro que quieras, Ezequiel esta semana, y ahí escucho. Entonces dramatizada ahora la tenemos en la Biblia. La voz de Dios cambia y cuando habla el profeta cambia. Y entonces ahí va uno manejando y escuchando, bombardeándose la palabra de Dios. Porque el diablo anda como león rugiente buscando. Aproveche los momentos de su vida. Usted está en la casa ya lavando los platos, ponga algo mientras tanto, bombardee su mente y su corazón de la palabra. Cree espacios para que Dios le dé una palabra. Pero usted espera una palabra sin leer la palabra. Pero usted espera una palabra sin crear los espacios de oración, de momento, para que Dios le ministre. Va a ser muy grave, va a ser muy difícil. Amén. Hemos hablado de una primera razón por la cual necesitamos una palabra de Dios en la noche más oscura. Porque nos anima. Segunda razón. Y respondió Abraham, versículo 2. Quiero que note esto. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno, Eliezer. Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de quién. ¿Qué vino? Palabra de Jehová diciendo. ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? No te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó afuera. ¡Wow! Escena magistral de la Biblia. Imagínense esta escena. Lo coge y lo lleva afuera. Estaba en una tienda, lo lleva afuera.
Y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Versículo siguiente. ¿Y qué pasó con Abraham? ¿Y qué? Y dudó. ¿Y qué? Y creyó a Jehová y le fue contado por nosotros. Segunda razón por la cual necesitas una palabra. Primero, porque nos anima. Y segundo, porque nos promete. ¿Quién es el único que cumple lo que promete? Dios. ¿A cuántos les fascina que les hagan promesas bonitas? Las mujeres levanten la mano. ¿O acaso cómo las conquistaron? No me diga que. Pues ¿no le parece? ¿Con promesas bonitas? Los seres humanos generalmente nos encantan las promesas bonitas. Eso hágale que eso nosotros somos más celestes. Usted conmigo no la haga tardar. Amén. Y la palabra de Dios es la única con la característica de prometerte algo más grande de lo que tú esperas y necesitas, incluso mereces, y también con el fin hermoso de cumplírtelo. Esto es una promesa. Cuando Dios habla, no suele dar promesas y Él mismo se compromete a cumplirlas. Estamos hablando de que necesitas una palabra, no solo porque te anima, sino también porque te da una promesa, te promete cosas. Y en este caso te promete, y el que se compromete es el mismo Dios. Además, el Señor es experto en cumplir lo que dice. Amén. ¿Cuántos lo creen? Amén. Es más, ¿cuántos creen que lo que estamos viviendo es cumplimiento de lo que le ha dicho en su palabra? ¿Sí? Entonces, ¿qué mejor evidencia? Las crisis son los escenarios, son los mejores escenarios. Las crisis, los problemas, son los mejores escenarios para que Dios cumpla sus promesas. Amén. Porque con el Señor sí funciona el dicho popular: entre más bravo el toro. Entre más difícil sea usted, más Dios va a intervenir. Por eso en la iglesia estamos lo más vil. ¿Usted por qué cree que el Señor es goyo? ¿Usted es lo mejor de su casa? No, Señor. Por eso está aquí, para avergonzar a los sabios, para hacer una obra de arte de Señor. Amén. Las crisis son esos escenarios donde Dios se glorificará para darnos una promesa. Él discierne la noche más oscura de nuestras vidas y nos da una palabra que es una promesa. En el contexto, como lo hemos mencionado, Abraham estaba abrumado también por no poder tener descendencia directa. Además, para aquella época contextual y en la cultura judía, se decía que una pareja que no pudiese tener hijos, todas sus posesiones debían adoptar al esclavo mayor de la casa o la persona que tuviese más tiempo con ellos en la casa. Y como para aquella época era natural, era normal el tema de los esclavos, de sirvientes en la casa, por eso él habla del Damaseno. Eliezer, un esclavo que tenía Abraham desde hace muchos años, al parecer nace en su casa, es criado en su casa y siempre ha estado con él. Entonces era cultura de que para aquella época las parejas que no podían tener hijos debían dejarle su heredad al más antiguo de su casa, el que llevara más tiempo. ¿Me hago entender? Entonces, ¿quién es? Pues el esclavo, porque no tienen hijos con Sara, aún hasta el momento, ni siquiera ha nacido Ismael. Y Dios, Abraham ya le había dado la promesa de bendecirle con una gran nación. Cuando lo llama en Génesis 12 le dice: sal de tu tierra porque te voy a bendecir con una gran nación. Y Abraham a esas alturas de la vida se pregunta: ¿y dónde está esa gran nación que no la veo? Pues, me hago entender. ¿Dónde están esos descendientes que me prometiste? Seguramente es una pregunta interna. Y escúcheme, y este tipo de interrogantes y de imposibilidades llegan a veces a la vida. No sé si a usted le ha pasado. Usted cree en Dios, usted es un buen cristiano, usted ama al Señor, pero es inevitable a veces pensar en los imposibles. Bueno, y si Dios me piensa en decir, ¿cómo lo va a hacer? Porque si una cosa la pregunta. Entonces algunos le echan la culpa al presidente, ¿no? Mientras que el Señor no quita el presidente que tenemos, eso no me puede decir. ¿Cómo hará Dios? Yo creo
que, no sé si usted tiene esas luchas de fe. Yo no sé, perdónenme por ser tan mortal, hermano, y tenerlas a veces. No sé si usted las ha vivido, de tener esas luchas de, Señor, yo creo en ti, yo creo en tu palabra, pero mi situación es dura. ¿Usted la ha vivido? Luchas internas. Yo creo que tú tienes una familia para mí, pero mi familia está más patas arriba que... No sé si le ha pasado. Señor, tú me dijiste que me habías llamado al ministerio, pero... Luchas internas, luchas reales, luchas de la vida cotidiana, luchas de enfermedad, luchas de situaciones complicadas, que hasta te preguntas a veces, ¿y yo por qué tuve que pasar por esta prueba? ¿O por qué a mí me tocó esta prueba? Abraham está viviendo esa lucha interna, y es ahí donde llegará una palabra de Dios. Y voy a abrir mi corazón como pastor que soy, por la misericordia de Dios. Yo no sé a veces qué decirle y qué aconsejarle a una persona cuando viene con este tipo de interrogantes. A veces me encuentro en el camino buenos cristianos que aman a Dios, que ayudan, que buscan su presencia, pero que tienen luchas, imposibilidades personales. Pastor, ¿por qué mi hijo es así? No sé qué decirle. Es ahí donde una palabra te quiere. Dios. Es ahí, en la imposibilidad del ser humano, donde lo único que te puede ayudar y te levantar es una palabra de Dios. ¿Por qué? Porque te anima, pero también te promete. ¿De qué? Te promete. Lo que debemos hacer en nuestras interrogantes e imposibilidades más grandes de la vida es esto: hacer lo que hizo Abraham. Y quisiera retomar ese texto. Por favor, leamos el versículo 2. Lo que tienes que hacer es lo que hizo Abraham, y escúchame esto, tú que estás aquí. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno? Eliezer, un principio teológico que podemos descubrir en este primer pasaje, y es: cuando estés pasando por una situación de interrogante y de imposibilidad, pregúntale a Dios. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hizo Abraham? No tuvo temor de preguntarle a Dios: Señor, está bien, pero tengo esta pregunta, tengo esta interrogante, tengo esta imposibilidad. Y escúcheme, quiero invitarte a que, sin dejar de confiar en el poder de Dios, le hagas tus preguntas a Dios. Porque Dios sabe que aunque tú tienes algo de fe en Él, o tienes fe en Él, escúcheme, Dios sabe que tú tienes preguntas. Y la Biblia nos enseña, Jesús nos enseñó a ser sinceros a la hora de orar. Y una oración sincera hace preguntas. ¿O no? Lo más lindo de esto es que Dios tiene respuestas. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces, quiero que dejes el versículo 2. Entonces ahí dice: Señor Jehová. ¿Sabía usted que esta es la primera vez en la Biblia donde aparece, estamos leyendo español, pero en términos hebreos dice Adonai? Esa mezcla entre Señor Jehová es Adonai. ¿Y qué significa Adonai? ¿Alguien sabe qué significa la palabra Adonai? Un nombre de Dios. Significa Señor, o mi Señor, o mi grande Señor. Eso significa esta palabra. Y esto enseña que Abraham creía en Dios como Señor, y aún así hizo preguntas. Que su interrogante y su imposibilidad tampoco no era que le quitaran la autoridad acerca de lo que es Dios y le dejaran de ver a Dios como Dios. Tú puedes creer en Dios como Dios sin respetarle. Eso no es dudar de Él, pero sí es importante que tú, ante las interrogantes que tienes, se las hagas al Señor. ¿Por qué razón? Porque Él es el único que te puede dar una respuesta favorable a lo que tú tienes para preguntar. ¿Estamos de acuerdo en eso? Y ante las preguntas de Abraham, quien no duda de Dios para nada, vino la respuesta, versículos 4 y 5. ¿Y cuál es la respuesta de parte del Señor? Le vino la palabra: no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Siguiente versículo: lo saca afuera, mira las estrellas, si las puedes contar, cuéntalas. Y le dijo: así será tu descendencia.
¿Cómo le responde el Señor a Abraham? Con una promesa. ¿Con qué le responde? Hermano, las grandes preguntas tienen grandes respuestas. Y seguramente hay personas que dicen que no le preguntemos a Dios porque eso es dudar de Él. Para nada. Para nada. Al Señor se le pregunta y el Señor está dispuesto a respondernos. Y particularmente y majestuosamente Él nos da promesas. ¿Qué nos da? Promesas. Dios suele respondernos con instrucciones y con promesas en la noche más oscura, y Él lo hace cuando le buscamos para hallar su preciosa voluntad. Porque esta pregunta es buscando aún la voluntad del Señor. Acércate hoy a Dios y Él te dará respuestas en forma de promesas. Amén. ¿Lo escuchaste, hermano? Levantar la cabeza a mirar al cielo. ¿Se imagina esa escena? Salir de su tienda, mirar arriba y mirar las estrellas del cielo. Escuche, levantar la cabeza era para tener la capacidad no de mirar solo las estrellas, sino de mirar la grandeza de la promesa. ¿Me está entendiendo? Cuéntalas y las puedes contar, así será tu tendencia. ¿Así de grande es la promesa? Sí, Señor, así de grande es la promesa. Ver en primer lugar la promesa, también ver en primer lugar a Dios, tan grande, tan poderoso para cumplir semejante promesa. Las promesas de Dios tienen un tamaño inimaginable, por eso es necesario creer en medio de la imposibilidad. ¿Me escuchaste? Las promesas de Dios tienen tamaños gigantescos, inimaginables, por eso Dios nos pide creer en la imposibilidad. Creer en la imposibilidad. Dios quería impactar a Abraham al decirle que saliera y mirara las estrellas, pero más impactante era la grandeza del Dios de esas estrellas y del Dios de esa promesa. ¿No le parece? ¿Quién está orquestando toda la situación detrás de el gran Dios? Las promesas de Dios son posibles en la noche más oscura por la grandeza del Dios que tenemos. Amén. ¿Estamos de acuerdo con eso? Y versículo 6, para pasar al siguiente. Dice el texto que él creyó a Jehová. Qué precioso versículo. Y le fue contado por justicia. Le quiero invitar a que usted crea completamente y confiadamente en el poder de las promesas de parte del Señor. ¿Hay alguien aquí que Dios le haya dado una promesa? Amén. Crea profunda y completamente en esa promesa que Dios le dio. Créala. Es lo que Dios nos invita a hacer en esta hora. Y le quiero decir algo para terminar esta primera parte y pasar al tercero. ¿Sabía usted que este versículo es uno de los primeros versículos de la Biblia que une dos palabras importantes de toda la teología cristiana? Fe y justicia. Se dice que es el primer versículo que habla de la fe y de la justificación. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. ¿Y qué hizo Cristo en la cruz para nosotros? Justificarnos. ¿Qué es justificarnos? ¿Alguien sabe qué es justificar? ¿Se acuerda usted de los trabajos que hacía? Pero hacía justificación. Así es, nos justificó, nos dio razones de peso para ser salvos. Él con su muerte. Cristo, la fe en Cristo no es simplemente, me encanta eso, no es simplemente que creas y no preguntes cómo se dio. No, hay razones legales por las cuales la salvación se da. Porque como Cristo muere siendo inocente, no se sabe la situación. Entonces debe resucitar como es inocente. Pero aún así, siendo inocente, pagó ya por los pecados. Entonces, legalmente, Él resucita, legalmente Él arrebata la muerte, legalmente Él da salvación. Y cuando habla de creyó y le fue contado por justicia, escúcheme, está hablando de la fe tan profunda que tuvo Abraham que aún lo justificó. O sea, tuvo una fe tan grande para creer en Dios que aún le fue tomado esto por ser un hombre justo. ¿Estaba de acuerdo con eso? Y le voy a dar una premisa. ¿Sabía usted que Abraham nunca vio la promesa? Sus descendientes fueron las que la recibieron. Pero dice la Biblia en Hebreos que él murió creyendo en la promesa y entendió
y entendió que su patria era más grande que la terrenal, que era el cielo. Dice Hebreos. O sea que este señor creyó de una manera impresionante. Amén. Amén. Hemos hablado esta mañana de dos razones por las cuales necesitamos una palabra de parte de Dios. ¿Por cuáles razones? Porque nos anima, porque nos promete. Y última, y terminamos. Y le dijo: yo soy Jehová. Quiero que leamos hasta el versículo 21. Entonces te pido que me sigan. Y dijo: yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Y él respondió: Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y le dijo: tráeme una becerra de 3 años, y una cabra de 3 años, y un carnero de 3 años, una tórtola también, y un palomino. Y tomó él todo esto y los partió por la mitad, y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham los orientaba. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en esta tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riquezas. Y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en una buena vejez. Y en la 4ª generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y sucedió que, puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, y la tierra de los ceneseos, de los ceneos, de los ceneseos, de los cadmoneos, los heteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. Amén. Y en estos versículos identifico la tercera razón por la cual le damos una palabra de Dios en la noche más oscura. Porque nos anima, porque nos promete, pero también porque nos clarifica. Trae claridad, nos clarifica. Y la palabra de Dios es la única con la capacidad de aclararnos las situaciones que nos rodean. Indiscutiblemente en el contexto, Abraham tiene muchas dudas de todo lo que está pasando. Entonces Dios, a continuación, le acaba de contar el plan que tiene en mente. ¿Sí lo notó? Tu descendencia será así de grande. Le dice: sí, estarán esclavizadas por 400 años en Egipto. Se identificaba, ¿no? En Egipto, luego serán libres, vendrán a este lugar. Tú dormirás con tus padres, morirás, pero yo te aseguro que ellos heredarán esta tierra. Después de esas palabras de claridad, ¿cómo queda Abraham? Ya entendí. Claro. La palabra de Dios trae claridad. Nos clarifica las situaciones. ¿Estamos de acuerdo con eso? La palabra de Dios nos trae claridad frente a la vida, frente a la voluntad de Dios y frente a lo que nos acontece. Y en el contexto, Abraham había salido un día de Ur de los Caldeos y no sabía para dónde iba. Esta es la primera vez donde el Señor le dice todo lo que tiene en mente con él. ¿Y cómo queda Abraham? Esa es la capacidad de la palabra: clarificarte, decirte lo que Dios tiene en mente contigo, para que entiendas. Y es más, cuando uno entiende lo que Dios tiene en mente con uno, las pruebas usted las pasa más fáciles, porque usted entiende. Yo entiendo que esta prueba, y no te enranchas, no te pones triste, no te vas de la iglesia, no dejas la fe, no dejas de orar, porque tú entiendes que es una prueba parte de tu vida y de tu situación. ¿Estamos de acuerdo? Termino con lo siguiente. Versículo 9. Dios le indica la señal a Abraham y le dice: ¿qué tiene que hacer? Abraham le pidió una señal. ¿En qué conoceré que le daré esta tierra? Y Dios le dice: hazme un holocausto, para resumir la historia. Amén. Luego Dios pasa con una antorcha y quema los animales. ¿Estamos de acuerdo? Porque Dios siempre, en medio de la oración de sus hijos, se glorifica también y hace señales preciosas. Y Abraham pidió señal a Dios, pidió una señal, y entonces Dios la manifestó con su poder. Dios además
en este acto simbólico hizo un pacto con Abraham en el versículo 17. Dios es el que pactó con Abraham, le hizo una promesa de pacto, y qué mejor pacto que Dios con nosotros a través de su palabra, que Él te dé la palabra y te diga: yo te prometo esto, es un pacto que yo hago contigo. ¿Estamos de acuerdo? Además, este pacto con Abraham de sacrificio de oración nos debe recordar el sacrificio de Cristo en la cruz y el pacto de la gracia que Dios hizo con nosotros. Y en este pacto Dios le hace saber a Abraham todo su plan, lo que tiene pensado hacer con él y con su nación. Entonces le queda clara la situación a Abraham. Y entonces Abraham entiende que esos reyes que lo quieren asesinar, pues no lo pueden hacer, porque Dios le acaba de aclarar la situación. ¿Estamos de acuerdo? ¿Tiene claro? No, ya, claro. Lot, no, Lot ya no va a ser un problema. Claro, tiene claro ahora todo. La palabra te traerá claridad a tu vida. ¿Estamos de acuerdo? Y Dios con su palabra nos hace saber todo lo que tiene planeado para nosotros. Esto nos va a traer seguridad y horizonte. Nuestro reto ante la palabra de Dios es este: creerle. ¿Sí o no? Ese es tu reto y ese es mi reto. Cuando el Señor se manifiesta con su palabra en la noche más oscura, ella nos traza la ruta de la fe a tomar. Y esa ruta de la fe nos llevará a la victoria. Termino diciéndole: hemos hablado el día de hoy de en la noche más oscura. Y hemos hablado de las razones por las cuales en la noche más oscura necesitamos es una palabra, no otra cosa. Porque nos anima, porque nos promete, pero también porque nos clarifica. ¿Estamos de acuerdo? Y el Señor Jesús no fue la excepción. Jesús vivió la noche más oscura. ¿Estamos de acuerdo? ¿Vivió qué? La noche más oscura. Una noche Él fue entregado para ser sacrificado en la cruz. Y esa noche también simbólicamente hizo un pacto y dio una gran palabra a la humanidad. Esa noche, viviendo Él la noche más oscura, quisiera leerle lo que Él dijo. Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 23. Dice la palabra: porque yo recibí del Señor, está hablando Pablo. Quiero que le ponga atención, gracias. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Y aquí viene. ¿Qué dice? Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es ¿qué? El nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Tenemos ahora de parte del Señor la gran palabra del nuevo pacto. ¿Y cuál es ese nuevo pacto? El pacto de la gracia. ¿Conoce usted el pacto de la gracia? Cristo viniendo al mundo a morir por nuestros pecados, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Tenemos ahora esa gran palabra, tenemos ahora ese gran pacto que el Señor hizo con la humanidad, y ese pacto se dio en la noche más oscura de Jesús. Gracias a su sacrificio en la cruz. ¿Para qué? Para que tú y yo ya no volvamos a vivir noches oscuras, sino ahora tengamos libertad y vida eterna. ¿Cuánto lo creen en esta hora? Invitarle a que se coloque de pie y oremos en esta mañana. Quisiera invitarle a que ore conmigo en esta hora. Quisiera que cerraras tus ojos para que le des gracias al Señor por todo lo que le ha hecho contigo. Pero especialmente quiero direccionarte, mi querido hermano, que vienes a que ores esta mañana pidiéndole a Dios una palabra.
Dios sabe cuál ha sido tu noche más oscura. Y solo Dios sabe si tú la estás pasando en este momento. Quiero invitarte a que ores en donde estás. Señor, te doy gracias por el pueblo que has convocado esta mañana a este lugar. Mi Señor y Dios, tú sabes la situación de tu hijo, de tu hija. Tú sabes, Señor, por qué circunstancia está pasando ese siervo, esa sierva tuya, Señor. Tú sabes, amado Dios, si está pasando una noche difícil, como una noche difícil. Si está en una etapa de su vida que se siente en la oscuridad, Señor, dale una palabra. Amado hermano que viniste hoy, ora al Señor y dile: papá, padre, dame una palabra. Pídeselo a Él y Él te la dará, porque para Él no hay nada imposible. Tú antes siquiera de que suceda el milagro necesitas es una palabra de parte del Señor. Así como Abraham en la noche más oscura de su vida vino una palabra que levantó y santificó su ser. Señor, oro por los hermanos presentes. Dales de ti, glorifícate sobre ellos, renueva sus fuerzas. Aquel que está pasando por la dificultad y la oscuridad, sosténlo. Dale una palabra que le anime, que le prometa y que le clarifique. Dale una palabra, Señor, que lo confronte. Dale una palabra, Padre Celestial, que le levante. Porque no servirán otras palabras, Señor. Ni las palabras de los seres amados, ni la de la esposa o el esposo, ni siquiera, Señor, la de los hijos, ni tampoco la del pastor o la de la iglesia. Servirá tu palabra, servirá lo que tú prometes en la Biblia, servirá lo que tú nos dices. Por eso, hermano, dile conmigo: Señor, despierta en mi corazón hambre y sed de tu palabra y por tu palabra. Dile, Señor, que yo me mueva por tu palabra, que me rija tu palabra, Señor. Dame una promesa. Háblame, Señor. Díselo con toda confianza. Dile: habla mi vida, porque yo necesito, Dios, para tomar estas decisiones, para hacer estas cosas, una palabra preciosa de tu parte. Hermano, dale relevancia a la voz del Señor. Y dile: Dios, dile al Señor: y Señor, crearé escenarios, espacios en mi tiempo de oración. Le daré más espacio a tu palabra para que ella me hable. Y otra cosa te quiero decir mientras oras: no tomes decisiones sin que Dios te hable. No tomes decisiones trascendentales en tu vida sin que Dios te diga. Él, si le pides, te dará una palabra, porque el Señor siempre da lo mejor, recuérdalo. Oh Señor, te pido que en esta semana que viene, cada persona que está aquí, cada familia, cada varón, mujer, cada joven en este lugar, cada anciano, tenga un encuentro sobrenatural con tu palabra. Tenga un encuentro sobrenatural con un versículo que salte de su Biblia y toque su corazón. Con un texto de tu palabra que marque, Señor amado, un antes y un después en la vida de esa persona. Gracias, Señor, porque tu fidelidad es grande, Señor. Y te adoramos a ti. Gracias, Señor. Fidelidad, tu fidelidad tan profunda.